24. La vida es un tango, ¿qué decirte? Ya estamos en este bloque maestro que es Bestias de Tango. Vamos por el tercer y último capítulo de Dijépolo a cargo del señor Daniel Ubaldegaray. ¿Cómo andas, Daniel? Muy buenos días, muy bien, muy bien, muy bien. Me trajo Bueno, el viento, te se trajo el levantó viento. viento. Estaba, pero temprano estaba lindo, fresquito pero lindo. Y Horrible. después ahora empezó a jorobar el viento. Y Pero más bueno, acá. son cuestiones, los vientos van llegando. Y sí, llegamos a la última, el último capítulo de... ¿Será el último? Bueno, El último por capítulo ahora de es el Don último. Enrique Santos Discépolo. Y estábamos escuchando, de entrada nos largamos con un tango que marca tal vez esa cuestión que le pintamos a Discépolo, que se le dice que entraba en su tristeza, el tipo estaba así como melancólico, no se sabía, que todos le decían que no le gustaban los lugares que frecuentaba su hermano, aquello. Y tiene que ver con la vida que se vive. Volvemos a tomar siempre ubicándonos en el tiempo, ¿no? Era allá en 1930, la gran revolución, el problema de los Estados Unidos, los Estados juntos allá con la crisis, gran crisis, ¿cómo es? Tiene La del un nombre. 29. Pero no me acuerdo, tiene un nombre, el crash. Cayó la bolsa, cayó todo en Estados Unidos y bueno, y se produjo una gran crisis mundial. Esto nos va llevando a qué? A que se empieza a conmocionar el mundo entero y se nos avecina la guerra. Entonces ahí todo el mundo está en un estado sombrío. Y aquí en Argentina, Discépolo no deja de ser, y justamente se transforma en el hacedor y decidor de cosas para y por la gente. Entonces vamos a empezar a leer a la pequeña frase, donde por ahí Discépolo dice cuando escribió el tango Gira Gira, que era todo un lamento, fue una canción de la calle, nacida en la calle cuando le mordía el talón a los pasos de los hombres. Grité el dolor de muchos no porque el dolor de los demás me haga feliz, sino porque de esa manera estoy más cerca de ellos y traduzco ese silencio de angustia que adivino. Usé un lenguaje poco académico porque los pueblos son siempre anteriores a las academias. Los pueblos claman a gritos y ríen sin moldes. ¿A qué vamos con esto? Que justamente el lenguaje que usa a algunos les empezó a molestar. Pero eso va a venir un poquito después porque antes de eso vamos a hacer que en ese tiempo empiezan a aparecer otros escritores, otros poetas, y ahí se hace una franja, una grieta entre aquellos académicos, escritores, que siguen, entre ellos Jorge Luis Borges, la señora Ocampo, ahí miran a los académicos, a aquellos poetas, escritores europeos, por decir que son los que pululan y que son prolijos. Y aparece de acá un Jauretsch, un Mansi, un Discépolo, que hablan con el idioma de la gente, el idioma del pueblo, y defendiendo aquello nacionalista, empezamos a ver, y entonces es como si la gente me entiende mejor y usa un lenguaje como el lunfardo que se usaba en esos momentos, ¿por qué no lo vamos a usar en el tango? Si así la gente le llega mucho mejor. Y comienza también en el país la aparición de lo que es la época infame. Uh-huh. Y después de eso comienza la lucha político-militar, si se quiere, de los que van en contra de esa aparición, que empiezan a defender lo nacionalista. Y ahí es donde aparece, por eso es el capítulo de hoy, es su final y metido en la política del todo Discépolo, donde aparece en el escenario el peronismo, con aquello de que el general Perón era ministro de Trabajo y Producción y Provisión.
así era el ministerio que ocupaba, y Discépolo comienza a tener trato. ¿Cómo se produce ese trato? Discépolo empieza a ocupar lugares porque empieza a trascender su literatura, su poesía, en el teatro, empieza a ganar sus primeros pesos. Lo convocan en esta época nacionalista, lo convocan para hacerse cargo de Sadaí junto con el señor Canaro. Alguna vez vamos a hablar de eso, de que los muchachos Canaro fue un visionario comerciante que dijo que hay que hacer algo. Y es el creador de Sadaí, o sea, el inventor en el mundo de esta cuestión de que para ellos, lo cómico es que Canaro era un robador, por decir, pero eso nos diríamos para otra parte, ¿no? De letras, claro, no podía ser que un tipo escribiera y tuviese 100, 200 letras por año, que es una máquina de escribir, pero el tipo se la rebuscaba porque sí, traigan, y ponía todo a nombre de él y cuestión de él. Empieza este muchacho... O sea, Canaro le robaba a los autores, ¿para qué lo estoy digiriendo? Exacto, sí. Pero a su vez, esa es la gracia. Y a su vez creó claro, para el sindicato de autores y ¿cómo? No sé, ¿qué quiere decir Sadaí? Bueno. Pero nos fuimos para otro lado. Discépolo, en esta cuestión, hace un viaje a Europa, ¿no? Entonces ahí en Europa toma también sigue siendo esa vida discepolina que lo lleva así a andar siempre sin plata, siempre jugándose ahí con lo justito. Ocurre que en uno de esos viajes se quedan sin plata para poder regresar. Ellos iban presentándose a sus primeras canciones, como Gira Gira, como Que Bachaché, El Organito, va llevando, o sea, va trascendiendo, se encuentra con un montón de cosas que en Europa se escuchaba mucho tango, y ahí también Don Canaro entra, porque Canaro hace sus orquestas. Canaro tenía como 5 orquestas y que andaban por toda Europa, en esa Europa convulsionada. Y entonces acá vamos a hacer unas 2 anécdotas de Discépolo que lo pintan como tal. Una que viajando se quedan sin plata, entonces dice, bueno, yo lo resuelvo. Él empieza a improvisar una pequeña gira europea. Y Valencia, llegan a Portugal, de España a Portugal, de Portugal van a Mallorca, y ahí se encuentra con un gran castillo, que era donde había estado en sus últimos días este muchacho Chopin. Uh-huh. Allá en el... ¿Qué año es Chopin? No ¿Usted sé, sabe? Bueno, siglo por allá, XIX. ¿vio? Y se encuentra con un piano ahí. Entonces, pero a él lo que lo vuelve loco a Discépolo, dice, ese castillo que era todo penumbra, decía, no podía ser que un tipo viviese así, porque era así, gran castillo, pero eran 2 personas solas que vivían ahí, y se tocaba el piano, y bueno, era sordo, éramos así. Entonces, por allá se encontró con el piano que había tocado Chopin, y balbuceó ahí 7 notas, ¿no? Y las dejó, y siempre le quedaron, yo una vez toqué en el piano de Chopin, y quedaron esas notas, y esas notas le quedaron andando en su cabeza. Le pinto otra y después nos vamos a dónde quedaron esas notas. Otra fue que se encuentra con García Lorca, se hacen muy amigos. Con García Lorca, ahí tal es así que donde se encuentra con García Lorca tenía que seguir esa pequeña gira que él había inventado, y por allá dijo, no, yo me quedo acá,
porque la estaba pasando bien donde estaba, y entonces dijo, no, pero nos van a echar. O sea, se terminaron la gira. Sí que se atrasó la gira, los días de gira, él cambió los días porque volvemos a ver, a pintarlo a este muchacho. Había ido con Tania, ya estaba casado con Tania, que era cantante, justamente era la que cantaba los discos, él tocaba el piano. Y vuelven después a Argentina. Lo deja García Lorca allá y vuelve. Al regreso se encuentra ahí al poquito tiempo, a los pocos días que lo asesinan a García Lorca. Comienza, justamente ya se avecinaba la guerra, entra España en su guerra civil y lo matan a su amigo por esa cuestión de que era homosexual, porque fue lamentable. Entonces, ahí eran todas cosas que le ponían el acento a ese estado de depresión constante que tenía don Discépolo. Y él sigue escribiendo, ahí empieza directamente, deja un poco lo que es el teatro, el sainete, y se pone de lleno a escribir canciones de tango, que digan y que justamente hablan de las cuestiones que pasaban los hombres, las personas en aquellos momentos. Y si usted me permite, vamos a escuchar el tanguito que seguía. Y que nos va a dar pie para seguir con esto de ¿Dónde quedaron esas coplas, esas estrofas? ¿Estamos escuchando? Estamos escuchando. Ah, yo lo escucho. Subite el volumen. Con este tango que es burlón y compadrito, ¿Sí? batió sus alas la ambición de la mi señorita suburbio. Tita Con Merelo. Tita Merelo. Nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley de su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por sus milagros de notas agoreras. ¿Qué vemos? Acá Tita Merelo toma un tema que había compuesto Don Arola musicalmente, que a él le había quedado cuando niño, toma ese tango que era tan famoso y le pone una letra, que lo lleva justamente a Discépolo a decir toda su vida que había pasado con el tango, que se acuerda usted que en aquellos primeros capítulos dijimos que él mucha bolilla cuando era niño no le daba el tango. Entonces dice, con este tango tan marino y compadrito, que donde nació el tango, empieza a... O sea, cada tango que él va componiendo en estos momentos tienen que ver con la realidad, no es así por arriba que escribe de una manera tremenda. Empieza a ganar dinero con todo eso y alguien lo convence de que compre una casita en La Lucila. Se muda de los barrios, La Lucila, barrio norte, o sea, no es un barrio, es la localidad de La Lucila, ya provincia de Buenos Aires, la zona norte de Buenos Aires, el conurbano norteño. Y ahí entonces es donde más soledad él empieza a sentir, porque lo sacan, sale de su lugar aquel que tenía y empieza a ponerse acá. Entonces ahí junta esa tristeza que tiene con su soledad. Es un tipo lleno de soledades. Empieza a invitar amigos. Ahí y ahí van otros escritores, pero se empieza a sentir solo. Y ahí es donde tenemos a don Juan Domingo, que justamente estando en Sadaí, ya Discépolo, pasa que le empiezan a prohibir sus letras, un montón de cosas, entonces ahí dice cosas importantes y lo van a ver junto con otros escritores de la época, y ahí es donde conoce al señor Perón. Ya hacía radio también Discépolo,
y entablan una amistad. ¿Por qué? Porque Discépolo dice cosas, lo voy a buscar, ahora tengo que buscar a ver dónde tengo anotado, permítame usted, ¿eh? Yo te permito. Y es más, todavía estoy esperando atar otras cosas que dijiste que no me las cerraste. Pero bueno, yo te doy el tiempo para que vos te organices. ¿Usted quiere que yo le cierre el tema del... Y porque me dejás con la duda. de las canciones? Y claro, porque estuvo en el piano de Chopin. Porque ahí escribió tocó después, unas notas. después, ¿Qué claro, pasó después con las viene notas? y escribe Desencuentro. Ah, bueno. Desencuentro tengo yo con el libro, pero escribe Desencuentro, que habla de aquello que le queda grabado de las primeras notas que escribe, que toca en el piano. Desencuentro nace en Europa, entonces. Sí, toda la vida de él va engarzada con los tangos que escribe. Pero no lo voy a encontrar, Bueno, lo no que lo le busques dice con más, Perón, ya ahí está. está. Pero era interesante, muy interesante. Lo que pasa es que lo tengo marcado ¿Querés que te lo busque? y tendríamos que buscar acá, donde yo le pongo, Perón le ofrece, a ver, página 153, 143. Lo que Ahí pasa va. es que era mucho para escribir, ¿vio? Y acá tenemos. Muy bien, sí. Bueno, ¿qué le dijo Perón? Le dijo. Nuestro lunfardo tiene acierto de fonética estupendo, quiere matarlo, hacer reír. Si se descuidan, se va a tragar a la academia. ¿Eh? El tango se va a tragar a la academia. Claro, a la academia española, Claro, sí. porque habla... su defensa se prolonga, quizá demasiado, pero lo hace con tanto entusiasmo y gracia que el coronel escucha atento y aprueba sonriendo. ¿Por qué dejarnos sin el tango sería igual que hacer hablarnos en inglés a todos? Y termina señalando en tono entre festivo y dramático. A esa gente no le jode que la muchachada ande moviendo los asentaderos con la rumba, no le jode que sea amiconen con el bolero, pero le jode mi humilde gira. ¿Eh? Entonces le hace gracia al general y en un apretón de manos sellan su amistad. Y se van todos, después lo manda a llamar, dice, che, ¿por qué no te haces cargo del Teatro Nacional Cervantes? Entonces dice, ahí viene otro espacio de vida de Discépolo, donde pasás a ser de la persona allá que lo viene como a rescatar. Entonces, aquel que escribía en trazos de papel, todo ya pasa a ser director del Nacional Cervantes. Entonces lo ponen y se pone en otro lugar. Pero no deja de hablar y de decir cosas como aquellas que había vivido. Entonces pasa a ser un personaje importantísimo dentro de la política argentina. Después llega el momento de la gran revolución. Revolución no, sino cuando lo meten preso al general Perón y toma parte importante don Discépolo, porque ya teniendo su programa de radio empieza a defender, ahí se empieza a volcar al peronismo. Empieza a volcarse Mansi, que era un radical, también empiezan a ver en el peronismo, a volcarse y a ver que el peronismo es la verdadera palabra del pueblo, ¿no? Entonces, y así llegamos a un Discépolo que empieza a manejar su final, pero su final lo toma en total esplendor, porque se convierte en el hacedor, en el decidor de las cosas del gobierno. Tal es así que reúne a unos amigos para decir que nosotros tenemos que empezar a transmitir las cosas que hace el gobierno, porque seguía una lucha contra la oligarquía, contra todo aquello que no querían. Había una fuerza, y se parece a este presente, una fuerza opositora que justamente tenía mucho poder
y la voz importante de Discépolo desde su radio llamaba a la gente. Y ahí fue que nace el personaje de Mordisquito. Y ahí es donde él empieza a tener, como que le dijeron sus allegados, te estás metiendo donde no te tenés que meter. Pero hace su causa en ese personaje que es Mordisquito. Y acá vamos a ir cerrando el final, porque si no nos vamos a meter en hablar de política, y que si la vida de Discépolo fue toda política, pero donde puede transmitir desde su personaje Mordisquito hacia la gente. Empieza a quedarse más solo todavía, porque todos aquellos que estaban en contra del gobierno peronista ven a él, a la persona que hay que atacar. Y en su cuestión de quedar solo, empieza su gran enfermedad, que muchos dicen que era de tristeza, pero llevada por soledad. No comía, estaba por cuestión muy delgado, dejó de frecuentar amigos, dejó de frecuentar sus lugares, y se dedicó pura y exclusivamente a ser la voz de lo que era el gobierno, con una diferencia, que a veces lo criticó mucho. Criticaba, por ejemplo, decía que el peronismo, lo que estaba mal era que era toda función de plata, se había convertido en función de plata, que para alegrar a la gente, para tener algo, le daba guita, y con la guita no tapamos nada, sino terminamos olvidando todo aquello que hemos vivido, que hemos sufrido. Y así murió. Pobre, así murió. El último discurso que hace en la radio es maravilloso, el último personaje, el último monólogo de Mordisquito. Yo tenía dos cierres. Bueno, elegí uno. 2, 3, claro, cerrar, 4 cierres. Pero nos vamos a quedar, como fue llevando la conversación, nos vamos a quedar con el de Mordisquito. Tenía una canción de Homero Mansi, que es Discepolín, que la hizo ya enfermo, esa historia que es muy contada, de que lo llamó a altas horas de la noche, lo llama a Troilo, don Homero Mansi, y le dice: escuchá que tengo una letra para pasarte, hacerle. Y Mansi le relata la letra, se la lee y piensa que Troilo se había quedado dormido. ¿Te dormiste, gordo? No. A los 5 minutos lo llama a Troilo, 5 no, que capaz que 15. Troilo lo llama a Mansi y le dice: te estaba escuchando, lo que estaba haciendo ya la música. Y le presenta, es el tango Discepolín. Que alguien que lo quiera escuchar lo ponga. ¿Ahora con qué nos vamos? Nos vamos a ir con Mordisquito. A ver, ¿qué tenemos? ¿El monólogo? Sí. Dale. Y para cerrar así, don Discépolo con ustedes, muere Enrique Santos Discépolo. Bueno, mira, lo digo de una 10 vez. días después de haber escrito. Yo De haber dicho esto. no lo inventé. Le damos un pero cierre entonces a Discépolo, Pero digo de bestia una del vez, así tango. termino con 3 esta pulseada de capítulos buena nos llevó. voluntad, Le mando un que estoy llevando saludo a a Pablo cabo Ferrero, en una que está familia. Muchas escuchando. gracias. Y le mandamos un saludo también a Andrea Talone, a Maggie Solé, a todas nuestras amigas y amigos que nos están escuchando. A su fanática. A mi fanática también. Bueno. No sé si le gustará Mordisquito, no Y creo. Nos vamos escuchando Dale. a Mordisquito. Gracias, que Dani. Es muy importante. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa a un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales
que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.